Welcome, bienvenidos, bienvenidas. Estás escuchando Mi Vida Intencional, el podcast, diseñado para ayudarte a encontrar la libertad para elegir cómo quieres vivir. Mi nombre es Claudia Lazo, soy coach de breathwork, mindfulness, yoga y terapias holísticas. Mi meta es ayudarte a lograr todo lo que alguna vez pensaste que era imposible. Si estás buscando sanar tu historia, tu pasado, tus traumas y emociones para transformar tu vida, tu salud, tus relaciones, tu productividad y éxito, entonces este es el lugar para ti. Mi objetivo en este podcast es ayudarte a ver el potencial infinito dentro de ti para ser, hacer y tener cualquier cosa que desees. Quiero que pienses en este podcast como tu dosis semanal de autoconocimiento y sanación para ayudarte a maximizar quién eres y hacia dónde te diriges. Seré la encargada de proporcionar las herramientas, los recursos, las estrategias y las enseñanzas que necesitas para alcanzar y manifestar la vida más feliz, estable, expansiva e intencional que te puedas imaginar. Sé que nos vamos a divertir mucho, así que muchas gracias por escucharme y ahora comencemos. Mi vida intencional. Hoy vamos a tener una invitada increíble. Es una persona muy carismática, muy inteligente y sabe muchísimo del tema que vamos a hablar hoy. Ella es Andrea Cáceres y es profesora y guía de Human Design. Ella descubrió su diseño hace 3 años y se dedica a estudiar y compartir esta herramienta full time desde hace 1 año. Antes de dedicarse a esto, pasó por muchas otras modalidades de autodescubrimiento y crecimiento personal. Es profe de yoga, meditación y life coach certificada. Ella procura incorporar todos estos aspectos en su trabajo, así que espero que disfruten de este episodio y comencemos. Hello, André. Estoy Hola, súper Clau. feliz de esta conversación. Welcome. Yo también, Clau, qué honor estar en tu podcast, qué honor poder conversar contigo después de ir descubriendo tu diseño. Estoy súper feliz de estar aquí, de compartirles esta herramienta que, bueno, tú sabes que a mí me encanta y que es ahora un poco mi modo de vida, así que súper contenta de estar acá. Yo estoy súper emocionada porque será tal vez un poco más de 1 año que yo descubrí Human Design. No me acuerdo dónde. Fue en algún lado en social media que apareció el tema de Human Design y yo dije, ¿qué es esto? Y a mí me encanta saltar de una cosa a otra y aprender de todo. Ahora entiendo gracias a ti por qué, pero antes era como, qué bestia, cómo aprendo de todo y qué bestia, no aprendo nada y eso pensaba. Y Ujú. empecé a investigar un poco y habían tantas cosas de Human Design que no entendía por dónde. Lo primero que hice fue sacar el cuadro y luego empecé a leer y a leer y es tan profundo. Y fue una cosa que iba viendo y no a ratos, o sea, como no es que era así todos los días ni todas las semanas, Ujú. pero es algo que me llama mucho la atención y que quiero aprender. O sea, estoy ahora en el proceso de aprender. Y luego cuando te encontré, gracias a un curso de la Isa García, Ajá. fue increíble porque te empecé a seguir y luego empecé a ver todo lo que posteabas y lo que compartías, y aparte en español, porque Human Ujú. Design no hay tanto en español. Ujú. Y ahí fue un match made in heaven. O sea, literal, dije, oh my God, eres tan crack para compartir info, para explicar, y lo haces tan fácil y tan tangible, especialmente con un tema tan complejo como es Human Design. Así que quiero que expliques qué es y cómo llegaste a esto, please. Ay, gracias, Clau, qué bestia, que me vas a hacer sonrojar. Este, el Human Design. A ver, yo llegué a Human Design hace como casi 3 años, igual por un podcast, justamente. Entonces, en algún podcast, yo no sé si tú sigues a Lacey Phillips, que tiene esto de To Be Magnetic, una página que Sí. habla como mucho de este tema de manifestación, etcétera. Entonces, ella tenía un podcast o tiene un podcast y en alguno de estos episodios yo escuché un podcast de ella con Jenna Zoe, que es una persona que es bastante conocida en el medio de Human Design. Ujú, ujú, Y a través de ese podcast yo escuché de Human Design. Y Jenna y Lacey son projectors. Entonces ellos ya, hablaron mucho de projectors en el capítulo. Y ujú. había algo que me resonaba un montón, me resonaba demasiado. Entonces ya empecé justo lo que, como tú dices, yo creo que el primer punto es, bueno, ¿qué carajo es esto? Y un poco como que de dónde me bajo el cuadro y qué significa. Exacto. Entonces, ajá, me bajé el cuadro y un montón de líneas, números, colores, etcétera, que evidentemente no entendí, pero empecé a investigar y a investigar y investigar un poco como que qué quiere decir esto de ser proyector, etcétera. Y a mí me resonó desde el momento uno, o sea, para mí fue algo que me resonó tan profundamente como dentro de mí que me encantó, o sea, y me empecé yo a obsesionar. Entonces, yo empecé mucho como que a investigar, 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 investigar.
Y ya, creo que eso fue como que mi punto de entrada y se volvió algo muy orgánico para mí como que seguir averiguando. Como tú Ujú, dices, la mayoría de la información en Human Design está en inglés. Creo que ahorita se ujú, está desarrollando ya bastante más en español, lo cual es muy chévere porque creo que es una herramienta súper útil. ujú, Y eso, yo creo que Human Design a mí me dio como un lenguaje para entender partes de mí que sabía que estaban ahí, pero que de alguna manera no sabía cómo explicarlas. Entonces, para responder la segunda parte de tu pregunta, Human Design es un sistema que combina muchas sabidurías ancestrales o como antiguas, como un poco más de energéticas, y ujú. combina también temas de ciencias un poco más modernas. Entonces, es un sistema que sintetiza todo esto de una manera muy loca y de una manera, como tú dices, muy profunda, y que básicamente lo que hace es darnos un cuadro en donde podemos ver cómo fluye la energía dentro de nosotros, cómo vinimos diseñados a operar de la manera más alineada, más fácil, probablemente, no que no vayan a haber problemas, sino que dentro de inclusive problemas, obstáculos, retos, tenemos los recursos dentro de nosotros para poder trascenderlos de la manera más con menos resistencia. Entonces, Human Ujú. Design te da este mapa energético, te da incluso un mapa, yo le pienso como también de tu configuración un poco como psicológica, mental. Ayuda a entender mucho cómo funciona nuestra mente y quizás en qué puntos nos estamos varando, como que creencias limitantes. Trabaja con un montón de cosas, pero básicamente nos da un mapa para volver a nuestro centro. Y como conversábamos también contigo, como para volver a quizás vivir desde esta esencia y desde esta autenticidad. Entonces, eso es Human Design como en un súper, hiper resumen, pero sí. Súper resumido, porque literal tiene tantas capas, tantas cosas, tantas aristas, tantas categorías, y cada una te explica algo diferente. Y eso responde, creo, a que tenemos nosotros también tantas, Ujú, tantos aspectos, tantos lados, tantas cosas que me encanta cómo eso puede explicar tu esencia y cómo viniste programado para funcionar, y que por la vida nos vamos alejando de eso por todo lo que vamos viviendo. ujú, O sea, vamos ujú, acumulando vivencias, creencias limitantes, traumas, situaciones que nos hacen funcionar de una cierta forma, pero eso no necesariamente es como estamos diseñados a funcionar. ujú, Y eso nos vamos alejando. Me llamó la atención en uno de tus posts que hiciste, que dijiste que te has encontrado con mucha gente que le cuesta conectar con su esencia y le cuesta conectar con el cuerpo. ujú. Y Sí. eso demuestra la gran necesidad que tenemos todos de sanar. Ujú. O sea, Sí, sanar literal, de la irse relación. sanando. Ujú. A mí una de las cosas que me encanta de Human Design y que creo que también es un punto de encuentro súper lindo contigo es que Human Design se enfoca muchísimo en el cuerpo, volver Ujú, de un poco bajarnos de la cabeza y la mente racional a la mente analítica a la sabiduría que tiene nuestro cuerpo, a la conciencia que tiene nuestro cuerpo y a la guía que nos puede dar el cuerpo para ir viviendo como que en este plano físico. Y me gustó mucho y cuando conversábamos contigo, como el tema de breathwork a mí me parece increíble para poder conectar con el cuerpo. Yo empecé mucho mi camino con yoga y ujú, para mí yoga fue una herramienta que me dio una conexión con mi cuerpo que yo no pensé que era posible y desde ahí empezó mucho de mi camino de autoconocimiento, de despertar, de este de camino un poco como conectar. de sanar, ajá, de sanar, de conectar Ujú. con uno mismo. Y la puerta de entrada para mí fue a través del cuerpo, a través del yoga que me conectó con mi cuerpo. Entonces, creo que es una parte súper valiosa de Human Design el hecho de que se enfoca tanto, tanto, tanto en que utilicemos nuestra cabeza como una herramienta para procesar información, para recordar cosas, para obtener inspiración, para conceptualizar, para hacer teorías, pero no para la toma de decisiones. Y es un poco controversial, pero a la vez es extremadamente liberador cuando en verdad Ujú. uno empieza como que a aplicar y a tener confianza en que hay otras partes de nosotros que tienen acceso a diferentes tipos de información, diferentes tipos de conciencia a los que no puede acceder nuestra mente analítica. Tal cual. Y además todo está conectado. O sea, la mente, el cuerpo, el alma y todo lo que nos pasa está conectado. Entonces termina pasándote factura. Y yo siempre en las clases digo, todas estas estrategias, estas herramientas, puede que para ti la primera puerta para sanar fue el yoga. Y Ujú, ahora lo siguiente es Human Design. Y todo eso se junta y se alimenta mutuamente y hace más sentido ahora que tienes más conocimiento.
Para mí Ujú, también, o sea, para mí fue mucho la meditación, el yoga, luego llegó el breathwork y así he ido aumentando el conocimiento en algunas cosas. Y lo que siempre digo a la gente es, todo tiene un mismo fin. Es literal como que todos somos una cebolla, verla. Y literal vamos pelando capa por capa para llegar a la esencia. Y las capas son las cosas que nos han ido pasando y que nos van como ensuciando el parabrisas, como que nos quitan la forma de ver la vida de una forma súper auténtica. El año ujú, pasado yo empecé a conectar más con mi intuición, o sea, confiar en mi intuición y a no seguir mi mente, que era de donde yo tomaba decisiones cuando era pequeña. ujú, Entonces, yo antes te contaba de algunas situaciones en las que me pareció, ¿por qué no me caso? Y me caso para solucionar un problema y literal me casé y me fue pésimo y me divorcié enseguida. Y literal no funcionó. Entonces no lo pensé dos veces, no me pausé a decir, a ver, hay otras opciones, simplemente fui como que, ok, me caso el próximo jueves, bye. Y mis papás eran así como, pero Claudia, tienes 19 años, o sea, ¿qué estás haciendo? El año pasado empecé a tomarme un poco más de tiempo. Tampoco el que me ujú, recomendaste, pero me tomaba un poco más de tiempo para tomar decisiones. Y literal empecé a dejar de pensar mis decisiones y empecé a conectar con mi gut feeling, con mi intuición. Decía, si ujú, alguna cosa, porque leí en algún lado de todos mis estudios que decía, yo ya sabía, pero una cosa es cuando uno lo estudia y otra cosa es cuando llega ese post o esa información en el momento indicado, que te mm, dice, es ese aha moment. ujú, Y fue eso de que el cuerpo no miente. Literal, el cuerpo ujú, no miente. Si algo no funciona, algo no tiene que ser o algo estás haciendo que va en contra de tu integridad, literal te va a decir y estamos tan desconectados del cuerpo que no lo escuchamos o no creemos en el cuerpo. ujú. Entonces vi esto y e interioricé y dije, probemos, ya que todo el resto de cosas me trajo hasta acá y no me fue tan bien. Entonces, probemos. Y literal empecé a conectar con ese gut feeling y me empezó a ir mejor. Las decisiones que tomaban venían desde un lugar más tranquilo, más de amor, más centrado. Pero igual no entendía bien qué pasaba, pero le confiaba a ese tema. Luego tuvimos la sesión contigo y me explicaste todo de mi tipo de energía, de mis centros energéticos, de mi perfil, de mis puertas, de todo. Y eso que tengo pendiente otra sesión contigo de profundización, pero te juro que me aclaró tanto que dije, oh, por eso funcionaba así. Oh, por eso me pasaba, y te juro que fue tan aclarador todo, que entendí mucho de cómo era y por qué estaba actuando y funcionando así. Ujú. Yo Y creo que entendí Human también a dónde Design nos voy. da, exacto, nos da esto de, por esto era, o yo sí sabía. Entonces, para mí es mucho Ujú, un lenguaje de cosas que sabemos y por eso yo creo que resuena tanto con las personas que se encuentran con esta herramienta, porque tú ya sabes, o sea, hay una parte de nosotros que es como que siempre supe que tenía que hacer esto, yo siempre supe que operaba así, pero hay una parte de nosotros que no nos deja hacernos caso. Y en tu caso que tú tienes autoridad emocional, pero a la vez eres un generador manifestante, entonces tienes el sacro activado, mucho de tu proceso de toma de decisiones va a ser justamente ver a qué responde tu cuerpo y después darle chance a tus emociones para que te den estas perspectivas, tú ujú. te permitas navegar todo el emocional para llegar a un punto un poco más claro. Por eso la principal recomendación para las personas que tienen tu autoridad es date tiempo, especialmente siendo MG, porque las personas que son MG son personas rápidas, que quieren como que decir y hacer, les agarra como que muchas veces la respuesta del MG ante la vida es la mismísima acción. Ujú. Entonces, esta combinación de autoridad emocional en un MG, que es tu caso, es súper, yo creo que es en verdad entrenar mucha conexión con el cuerpo y también mucha paciencia y mucha confianza en que las cosas no se van a evaporar si es que me doy 2, 3 días para en verdad dejarle que mi cuerpo procese Ujú. emocionalmente todo lo que está sucediendo ahorita y que pueda tomar una decisión desde un espacio como más neutral y como tú dices, más centrado. Y si se evaporan es Tranquilo. porque no tenía que ser. Exacto, O sea, exactamente, exactamente. pero bueno, ahora que estamos hablando de MG, de emocional y todo eso, hablemos un poquito de todo lo que eso significa. Sé que es súper largo, así que lo que más puedas compartir dentro del tiempo y del Sí, chance que tenemos acá. perfecto. Entonces, la primera capa en Human Design es el tipo de energía. Cada tipo de energía tiene una estrategia.
Básicamente los tipos de energía lo que hace es de alguna manera describir cómo funciona el aura de cada persona, qué cualidades tiene el aura de cada persona y cómo podemos apalancarnos en cómo funciona nuestra aura para vivir desde este espacio que hablábamos más centrado y como más fluido y más alineado. Entonces, Ujú. en Human Design hay 4 tipos de energía y un subtipo que es súper grande, que es el tuyo, que se les conoce como generadores manifestantes, que generalmente se les toma como que fueran un tipo de energía aparte. Sin embargo, las cualidades del aura de un generador manifestante es la misma que de un generador. Tienen Ujú. particularidades, especialmente, por ejemplo, tú que tienes una conexión directa entre el sacro y la garganta, tienen particularidades y funcionan de una manera diferente a un generador puro, pero forman parte del mismo tipo de energía. Entonces, hay estos 4 tipos de energía o 4 tipos de aura. El más grande es el tipo de los generadores, que es donde entran Ujú. también generadores manifestantes. Y los generadores son básicamente personas que están diseñadas para crear cosas hermosas en el mundo y llenarnos como que de esta fuerza vital para de alguna manera ir construyendo el mundo físico en donde vivimos. Entonces son personas que tienen acceso a una batería súper potente que les permite justamente crear cosas cuando están conectadas con un sentimiento de satisfacción, de gusto, de emoción, de pasión, de ilusión por las cosas que están haciendo. Y Ujú. esa es una de las cosas creo que más claves de entender, que no es que estén diseñados para trabajar y como para de alguna manera ser como los constructores, sino que tienen que gozarse lo que sea que estén haciendo, porque cuando están justamente conectados con este gozo, con esta dicha, Ujú. pueden elevar su energía y también elevar la energía de las personas que están a su alrededor. Entonces yo creo que de alguna manera la contribución de los generadores o generadores manifestantes es poder subir de alguna manera la vibración energética de todas las personas que están alrededor suyo y de alguna manera también ayudarnos a plasmar en este mundo, porque a la vez vivimos en una realidad física, plasmar aquí todas las cosas hermosas que quieran crear. La estrategia de los generadores y generadores manifestantes se le llama esperar para responder. Ujú. Entonces aquí entra esta primera piecita de paciencia, esta primera piecita de escucha al cuerpo, porque la Ujú. respuesta en un generador o generador manifestante siempre va a ser una sensación física, va a ser una sensación corporal de esto me interesa, esto me ilusiona, esto me gusta, es como un jaloncito y si quieres tú nos puedes quizás describir cómo has sentido tú en ti la respuesta sacral, pero básicamente la estrategia o cómo puedes utilizar tu obra de la manera más eficiente y efectiva es esperar a que haya algún estímulo en tu entorno que de alguna manera active algo en ti, active una llamita, active una sensación de esto me gusta, esto me atrae, quisiera aprender más de esto me interesa, esto quiero crear, etcétera. Y ahí entregarle a eso toda tu energía, toda tu atención, todo tu ser, porque justamente si es que esperas para responder y desde ahí actúas, puedes estar mucho más alineada a estar conectada con ese sentimiento de satisfacción. No sé si tú quieres contarnos un poco cuál ha sido tu experiencia con el tema de esperar para responder, cómo has sentido tú esto de gut feeling, esta respuesta sacral. O sea, sí, he tenido tantas situaciones. Por ejemplo, ahora estoy empezando un proyecto que me surgió la propuesta de un grupo de personas para dar clases, para hacer algunas cosas y colaborar. Y claro, tengo tantos procesos, o sea, es tan, tan complejo mi forma de tomar decisiones, porque hay un día en el que digo ya de una y al día siguiente no, pero yo no voy a poder porque yo qué voy a hacer, o sea, si ya hay esto y esto y esto, yo qué voy a ayudar y empiezo a tener mis dudas y empiezo a dudar de mi habilidad. Ujú. Y luego digo, no, pero sí, sí vale la pena, no, pero después será, porque chuta, y ahora cómo me voy a organizar y no sé. Y estoy entendiendo que es un proceso y que no tengo que tomar la decisión en un día. Más bien ahora estoy entendiendo y disfrutando y evito tomar decisiones a menos que sea como que qué quieres comer. Ya no tomo decisiones enseguida, lo cual es como la noche y el día conmigo, porque literal hasta hace un año, o tal vez un poco menos, no, un año, yo tomaba decisiones en 3 segundos. O sea, literal era como, estaba en la Fórmula 1, entonces era como, ok, ¿quieres esto? Sí. ¿Vas a hacer esto? Dale. Esto que hagamos. Voy a llamar. Y literal ya me metí en algo y no pensaba en si es que voy a realmente hacerlo, lograr usarlo. Y por ejemplo, ahora estaba
con este proyecto y tengo otras ideas de proyectos y luego digo, bueno, pero eso a largo plazo, ¿cómo se va a ver? ¿Voy a poder Mm, sostenerlo? Porque tengo estas otras cosas que estoy generando, entonces realmente es algo que voy a poder hacer, por más que yo sé que puedo ayudar a la gente con esto y puedo llegar a más gente. No sé si sea algo sostenible en el tiempo porque tengo todos estos otros cosas, proyectos y emprendimientos que tengo alrededor y entonces ahí viene ese de para, o sea, ya no, y me mm, cuesta aún, pero mm. ya lo estoy disfrutando, o sea, lo estoy disfrutando y estoy entendiendo que mi forma de ser es que se me prende esa llamita tan fácil de, oh my God, voy a estudiar Human Design y ya voy a pagar por toda la carrera y voy a estudiar esto y es un montón de plata y son 2 años de certificación. Y digo, Claudia, pero estás terminando una maestría en terapias holísticas, o sea, ¿a qué hora vas a hacer esto? Tienes 3 hijos, trabajas, estás haciendo los cursos, o sea, entonces, claro, es ese, me ilusiono súper fácil y luego digo, hey, paremos, veamos si es que ahora es el momento, si es que se presenta en unos meses, no pasa nada, o sea, no se va a acabar el mundo, no pasa nada si no enseñas Human Design, no importa, puedo estudiarlo para mí, todo bien. Sí, totalmente. Entonces, es desde ese lugar, o sea, es empezar a vivirlo y a entenderme y a conocerme, que es algo que antes pensé que lo tenía clarísimo y no. Sí, yo creo que como tú dices, o sea, todos somos de esta cebollita y estas capas y siempre estamos aprendiendo, entendiendo, conociendo nuevas partes de nosotros, nuevas capitas que seguimos pelando y siguen saliendo cosas con las que vamos a tener que ir lidiando poco a poco. Entonces, yo sí creo mucho en esto de que el crecimiento es mucho una espiral y que muchas veces se nos vuelven a presentar retos o situaciones que parece que se estuvieran repitiendo, pero nosotros ya lo estamos de alguna manera abordando desde otro espacio. Y con los que son generadores manifestantes, yo siempre les recomiendo mucho ese tema de darse holgura, porque son personas que son rápidas, entonces pasan un interés y después quieren ir a otro y les gustan varias cosas. Entonces, dense holgura para que después, si es que quieren justamente reajustar, para que si su nivel de emoción cambia, puedan tener como que este espacio para ir viendo cómo mismo quieren hacer todas las cosas que quieren hacer, porque son personas que tienen a veces intereses tan diversos y una de las cosas que tú decías es cómo va a calzar esto a largo plazo, como que Ujú. quizás no me inclino con esto porque después cómo lo conecto. Yo creo que mucho de esa parte es justamente como que confiar y bajar al cuerpo y ver como que, a ver, cuerpito hermoso, como que en serio, como que en dónde ponemos nuestra energía ahorita, a qué le entregamos nuestra energía en este momento y ir así viviendo momento a momento. Yo creo que Human Design es mucho una herramienta que nos habla de tomar decisiones momento a momento, de dejar que la vida se vaya armando con las decisiones que vamos tomando en el presente y no tanto en esa proyección a futuro, que es donde muchas veces está nuestra cabeza en el futuro. O sea, es Entonces como es otra práctica que refuerza el tema mindfulness. totalmente, totalmente. Ajá, yo creo que lo que decías hace un ratito, yo creo que muchas veces cuando empezamos nuestros caminos por otras herramientas, mindfulness o meditación o yoga, que fue mi caso, por ejemplo, o life coaching, que también hizo una certificación de life coaching, ahora yo veo como que todo se conecta. O sea, Ujú. todo se conecta, yo creo que todo habla en el fondo de lo mismo y que de alguna manera son diferentes formas de abordar. Algunas resuenan más con unas personas, otras más con otras, y es un poco también uno mismo ir tejiendo ese camino de descubrimiento, pero sí, yo creo Y que es eso, o sea, tú mucho empezaste por esto. un camino y fuiste escuchando tu intuición, lo que te llamaba la atención, lo que te interesaba, y eso es básicamente el cuerpo diciendo, hey, por aquí es, o sea, eso Ujú, quiero. Y es ujú, seguir esa intuición y es conectar con esas herramientas, con esas técnicas, con esas prácticas y simplemente llevarlo al día a día, porque una cosa, o sea, tengo un montón de gente que ha tomado mis cursos, que toma mis clases, pero que después de un tiempo ya deja. Y es ujú, como, pero claro, no está funcionando. Y yo, pero estás haciendo la breathwork a diario. O sea, por lo menos 5 minutos te va a cambiar un montón a que no hagas nada. ujú, total. Y luego eso también, creo que lo más importante de entender es que todo eso que no hacemos se ve reflejado en alguna enfermedad, Ujú, se ve reflejado en algún síntoma físico que después ya llega a decir, o sea, es la forma del cuerpo de decir, hey, estamos bien mal. O sea, ya cuando tienes un síntoma o algo te empieza a fallar es porque realmente ignoraste un montón de señales antes y ujú, ya empezó a fallar algo en ti y ya te empezaste sí. a enfermar. Entonces, nunca es tarde para empezar, pero creo que es eso, o sea, conectar con algo
Y luego puede que pases a varias cosas más y es parte del proceso de seguir evolucionando, creciendo y transformándonos como personas, o sea, no quedarnos en el mismo nivel y Ujú, no cambiar nada. ujú. Sí, totalmente. Y una cosa que fue súper mind blowing en la sesión que tuvimos fue el tema de mi perfil, creo que es. Son Sí. tantas cosas que todavía soy beginner, todavía soy beginner, pero era que por mi perfil Ujú, tengo la habilidad o la capacidad de aprender muchas cosas fácilmente ajá. y que hay cosas que yo sé, que no sé cómo sé, pero sé. Y Sí. lo otro que me dijiste, que respondiendo a eso y por qué menciono esto, es porque el año pasado, no, hace 2 años cuando empezó lo de la pandemia, la gente literal, todos encerrados, primera semana, okey, segunda semana ya empezamos todos a estar un poquito afectados, tercera semana ya empezó el colapso y la gente sabía que yo hacía esto, la gente que me conocía de mi trabajo previo, de la vida, mis amigos, conocidos, amigas me decían: "Clau, mándame una meditación, ¿tienes algún ejercicio de breathwork? Ayúdame con un entrenamiento". Y era como unas mini sesiones de coaching de breathwork con la gente que me escribía. Entonces dije: ¿y por qué no puedo hacer esto para más gente? Que otra vez fue un tema que no pensé. O sea, no pensé, solo dije, si me creo una página, empiezo a dar clases, puedo compartir con más gente porque esto es algo que la gente tiene que saber. O sea, el breathwork es tan eficiente y tan bueno que la gente debería saber. Entonces puedo ayudar a la gente a sanar y a manejar su estrés y etcétera, etcétera. Pero yo tengo pánico escénico. Entonces, literal, me pones unas más de 2 o 3 personas adultas, porque antes era profe y literal con guaguas me desenvuelvo frescas, o sea, hermoso las clases, divino. Me pones unos 2 o 3 adultos y ya tartamudeo, no puedo, me pongo a temblar o inclusive en el trabajo cuando tuve que hacer una presentación, profesores de mindfulness justamente y de meditación en la clase, em, eran profes de un montón de colegios, súper aniñados de acá de Quito, y yo casi renuncio, porque no podía. Entonces, claro, es otra vez esa cosa que digo, bueno, voy a empezar a enseñar y de repente me conecto a la primera clase o empiezo a tener que postear en Instagram y te juro que me paralizaba, o sea, tenía un miedo de poner y es como, es que sé todas estas cosas y no cacho de dónde, pero sé y es verdad, porque sigo leyendo cosas, ahora estoy estudiando la maestría y literal fui a estudiar esta maestría de terapias holísticas porque a mí, sin tener una certificación que diga que sé, me daba seguridad. Ujú. Y luego tuvimos la sesión y me dijiste, es que tú vas acumulando conocimiento bueno, me explicaste de una forma mucho mejor, pero, pero me hiciste entender, o sea, como que me ayudaste a entender que el conocimiento y la sabiduría está en mí. Ujú. Sí, aquí hay dos cosas de tu cuadro que apuntan hacia allá. Primero es lo justo lo que dijiste de tu perfil, que tú tienes un 2 en tu perfil, tú eres un 6-2. El 2 se le conoce como el ermitaño o el natural. Entonces son personas en verdad que saben cosas y no saben cómo saben y que justamente muchos de sus dones lo que cuando se activan es cuando alguien te llama y te dice, oye, ayúdame con esto, oye, ¿cómo haces esto? Oye, explícame tu proceso, oye, tal cosa. Entonces, justo lo que acabas de contar es mucho de cómo funciona el proceso del dos. Son personas que tienen talentos naturales, que tienen una sabiduría como muy innata, muy fluida y que de alguna manera estos dones o esta sabiduría o estas cualidades salen a la luz cuando alguien más te saca de como que esta cuevita de estos procesos y de estos aprendizajes para que Ujú. justamente les compartan. Entonces así funciona mucho el lado 2 de tu perfil, que aparte es tu lado inconsciente. Entonces de alguna manera también es como que digamos que hay un velo más de no sé cómo esto funciona, pero solo funciona, porque las cosas que están en el lado inconsciente de nuestro diseño son cosas que como que pasan a través de nosotros. No tenemos mucho acceso consciente o control intencional de cómo suceden, solo suceden. Entonces, eso Ujú. viene mucho de tu dos. Y aparte, tú eres una persona que tiene todas sus flechas o variables apuntando al lado derecho. Entonces, tú eres una persona que se le conoce como un quad right en las variables en Human Design es un mundo aparte en Human Design, pero básicamente las personas que tienen esto de tener todas sus flechas a la derecha son personas que son como un internet completo, absorben un montón de información y a veces no saben, no tienen la capacidad de estratégicamente sacar esa información de dentro de sí, sino que la información sale mucho como en la interacción con el otro, en las preguntas que te hacen, en los, de alguna manera, cuestionamientos o, no sé,
conversaciones. Entonces, quizás mucho lo que te pasaba es como que cuando hablas con alguien, sale como que todo este internet que has Exacto. acumulado y que a veces tú dices como que, ¿y de dónde aprendí? ¿De dónde leí? Como que, ¿de dónde salió todo esto? Y es porque tu cerebro y tu mente tienen un pozo gigantesco de información que va a ir saliendo a través de la interacción. Por eso también es tan importante el tema de las relaciones interpersonales que tenemos y de nutrir las relaciones que nos hagan sentir más conectados con nosotros mismos, que nos hagan sentir más conectados con nuestros dones, porque yo creo que eso sí es clave para que podamos ir cayendo donde tenemos que ir viviendo. Entonces, estas dos partes de tu diseño yo creo que hablan mucho de lo que estás justamente contando ahorita. Y que sí, yo creo que hay muchas partes de nuestro diseño que nos van dando como estos, por esto, como que, ahora entiendo. Sí. Y a confiar en eso mucho más. Otro momento así de ajá, de, oh, wow, o holy shit fue en mi caso, por soy bien mal hablada, fue cuando justamente el año pasado, que ya como que estaba ya más estable y más armado todo mi proyecto de breathwork y de clases en línea y de cursos en línea y demás, Ujú, em, vi que todas las cosas que yo había aprendido antes se unieron. ujú, Porque literal, yo empecé a meditar desde los 6 años, luego me metí un montón en el mundo del yoga por mi papá que me hablaba un montón de budismo, me encantó porque resonaba mucho más conmigo el que uno pueda hacer algo para mejorar y ser mejor persona, ujú, versus otras religiones que tienen una visión un poco diferente. Y entonces luego estudié mindfulness y me certifiqué en eso y estudié life coaching y fitness coaching y luego estoy terminando una segunda certificación de yoga y luego estudié diseño gráfico y estudié para ser profesora y tengo mi licenciatura en eso y luego tuve un programa de TV un tiempo y era notera de ESPN. De hecho, en Argentina salían las repeticiones de ese programa. Fui modelo y trabajaba en propagandas y todo eso desde que por mi papá y mi mamá que tenían una empresa de publicidad. Entonces, todo, todo eso ahora me sirve, porque literal me toca hablar. En Argentina inclusive tomé clases de locución, que no sé qué tanto me sirve ahora, pero tomé. O sea, ojalá que sí esté utilizando todo eso, porque creo que es de lo que menos me acuerdo. Pero claro, yo diseño mis propios posts, yo pongo todo lo que pongo, escribo las cosas, sé cómo enseñar una clase, tengo mi certificación de breathwork, o sea, todo lo que he ido haciendo para mí, porque literal no pensé hacer esto, ahora utilizo. Entonces eso fue súper chévere porque me dijiste, y lo otro también, que yo utilizo un montón, el que creo que la fuerza que maneja y que dirige todo esto es que yo viví un montón de cosas muy intensas desde que era chiquita. O sea, ujú, creo que a los 6, 7 años fue la primera vez que abusaron de mí. Entonces, ujú, literal, empezando la vida con eso ujú, y teniendo de ese tipo de cosas muchas más. ujú, Terminando eso hace que será casi 3 años, que fue la última vez que viví situaciones así muy extremas. Y yo decía, qué bestia, he vivido tantas cosas y podía entender y puedo entender el dolor de la gente y entiendo la gente que viene con un problema alimenticio, con problemas de ansiedad, con pensamientos suicidas, porque yo he estado ahí en todo eso y bien oscuro. ujú, Entonces, literal, puedo conectar desde ahí y entiendo lo que se siente. Entonces, quiero ayudar a la gente a que pueda tener herramientas para que no esté tan hecho mierda. O sea, todos podemos estar mejor, ujú, pero depende de nosotros. Y tú me hiciste caer en cuenta y me dijiste que según mi Human Design, mis primeros 30 años es justamente de explorar, de vivir, de tener un montón de situaciones y de eso aprendo. ujú, Entonces, todo lo que he estudiado, porque me encanta estudiar, o sea, si me pudieran pagar para estudiar, sería feliz. Te juro que me sirve ahora en mi trabajo y todo lo que viví antes yo veía como que, qué huevada, o sea, yo hice esto y cometí tantos errores e hice tanto daño a tanta gente por, no de mala, sino por impulsiva, por ignorancia, por dolor, por muchos traumas. ujú. Y, y ahora entiendo, y cuando me explicaste eso de los 30 años y de los siguientes 30 años, fue como, Sí. oh, ok, tampoco, o sea, no es que eso borra todo lo vivido, sino que explica y explica por qué eso ahora yo lo siento como algo que me sirve y me alimenta mucho para lo que yo hago. Ujú, exacto. Eso viene del 6 que tú tienes en tu perfil.
que por lo que decía que eres un 6-2, entonces el 6 tiene 3 etapas de vida y hasta los 30 años es una etapa mucho de aprender de la experiencia de vida, de aprender de las cosas que te pasan, de aprender de las cosas con las que te chocas de alguna manera. Y el 3, que es como se comporta un 6 los primeros 30 años, tienen mucha resiliencia dentro de sí mismos. Entonces, tampoco es que si es que eres un 3 o un 6 y estás menos de 30 años como que vas a tener una vida dura o difícil, sino que vas a aprender muchas cosas de la experiencia de vida que tengas. Entonces, cuando pasas los 30, el 6 se sube al techo, que es lo que se le llama en Human Design. Entonces empieza a tener como que esta perspectiva un poco más amplia, como un poco más objetiva, quizás ya no estar como que en el tumulto de la vida, obviamente siempre vamos a seguir experimentando cosas, pero ya empiezas a hacerlo como que desde este espacio mucho más desde arriba, como una visión un poco más amplia. Y en tu caso yo creo que ahí probablemente es donde empezaron como que a atarse un montón de estos cabos y a decir Sí. tú, bueno, ¿qué voy a hacer con todo lo que he vivido y con todo lo que he aprendido? Porque aparte como tú eres MG, creo que eres un ejemplo súper como que bueno de un MG, de todos estos intereses de que aparentemente no se conectan, cómo después pueden terminar conectándose. Y es muy lindo porque el 6 lo que se le conoce es como el ejemplo a seguir, el modelo a seguir. Entonces son personas que de alguna manera nos enseñan cosas a través del ejemplo, pero que esa sabiduría que tienen viene mucho de la experiencia de vida. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos viendo justamente tu perfil y tu camino de vida y tu tipo de energía, creo que de alguna manera puedes modelarles a otros MGs como que confíen que las cosas se van a terminar empatando, que por algo están atraídos a cierta cosa, que por algo su cuerpo les está jalando hacia poner su energía en alguna actividad, como que confíen que en algún momento todo esto va a cuadrarse, porque yo creo que muchas veces para un MG el camino es mucho de esta duda de ¿y esto qué tiene que ver con lo otro? Como que, ¿por qué soy así? ¿Por qué no puedo ser consistente con algo? Y hay mucho como un sentimiento un poco de Ajá. culpa, yo creo, con eso. Es que Cuando eso también me evidentemente... pasaba, o sea, yo veía gente que estaba trabajando alrededor mío en el colegio y que estaban 18 años. Que yo decía, Ujú, pero yo no me voy a poder quedar 18 años. O sea, yo estaría sintiendo como que ya cumplí un ciclo, ya aprendí todo lo que tenía que aprender y no siento, o sea, el momento que yo siento que no te puedo dar lo mejor de mí profesionalmente, siento que no estoy haciendo, no estoy siendo íntegra y no estoy honrando ni a la persona que me contrata ni a la gente a la que le estoy enseñando. Entonces, es momento de decir, controlar, suprimir, me salgo de la película y ya cumplí un ciclo. Y ujú, eso es súper loco porque, claro, uno se compara y uno tiene este tema social de lo que se espera y lo que uno debería hacer, que es lo que hemos visto alrededor. Entonces hay gente que trabaja 20 años en una empresa y que eso está perfecto. Y claro, lo que me encantó de Human Design fue justo eso de la diferenciación, que dice lo diferente. O sea, podemos tener muchas cosas similares con otra gente, pero ujú, somos muy diferentes, cada persona es súper auténtica. ujú, Entonces, el aprender a respetar, a honrar y a vivir desde esa autenticidad me cambió la vida, porque ya dejé de compararme y de pensar que, porque literal yo pensaba qué huevada soy, o sea, qué mal, o sea, qué mal ujú, ser humano, porque no me quedo en nada. ujú. O sea, Total. sí he tenido un hilo conductor del tema de la meditación, de la introspección, del yoga, del breathwork, eso siempre ha estado. Pero yo pensé que ya estaba tarde, que ya estaba vieja para poder hacerme eso, porque hacerme profe de yoga y de breathwork, porque son las jóvenes polluelas de 20 años que lo logran y claro, empiezas desde jovencita, entonces ahí puedes. Y yo ya estaba tarde. Ujú, Y a la final todo se fue dando, otra vez en ese momento sin pensar, pero ahora estoy donde estoy. Y ahora, gracias a Human Design, ya no me veo como un desastre. Digo, chuta, qué boba. Yo no puedo quedarme aquí. Yo no soy, y te juro, pensé que no era persistente y no era perseverante. Y ahora me doy cuenta que más bien soy súper persistente y perseverante porque sigo aprendiendo de todo este tema de autoconocimiento, de wellness y de paz mental. Y ujú, todas las totalmente. cosas que aprendo están alineadas a eso. Y eso está desde que tengo 6 años. Ujú, Antes era porque yo sufría mucho y tenía mucha ansiedad y tenía desórdenes alimenticios y muchas cosas que yo necesitaba sanar porque literal si no, no podía ni respirar. ujú, Entonces era para mí. Y ahora que he aplicado eso tanto y he aprendido tanto y literal la práctica diaria ha ujú, hecho que ahora yo esté bien y que diga, bueno, seguiré sanando porque me falta mucho, pero puedo compartir con el resto. ujú. Pero dejé de pensar que yo era un desastre gracias a eso. Te juro que si no era Human Design, no llegabas tú a decirme,
es por esto que tú eres así, te juro que no, o sea, Qué hermoso. te juro. Sí, totalmente. Yo creo que yo por eso te decía al principio, yo creo que Human Design nos da un lenguaje como para decir, ay, por esto es, qué alivio que esto está bien en mí. Yo creo que mucho es como que ver lo que a veces consideramos debilidades o defectos, inclusive verle como una fuente de potencial, porque yo creo que si es que, por ejemplo, en tu caso, tú dejas de ver esto de no soy consistente, por ende esto es una debilidad en mí, a decir no, mi energía tiene demasiada como que potencia y quiere salir por diferentes canales y le voy a dejar salir por el canal que quiera salir ahorita y de alguna manera voy a permitirme a mí misma ajustar mi camino para que se siga sintiendo liviano, para que se siga sintiendo ligero y para que la vida me vaya presentando dónde tengo que poner mi energía en ese momento. En lugar de estar en este espacio quizás de contracción, de querer como que controlar y de es que no debería, es que no me debería gustar esto, es que no, muchos de estos deberías de los que hablabas, ¿no? Entonces, Ajá. para eso, para mí también me sirvió muchísimo el Human Design, para que quizás decir, ah, no, no es que estoy loca, es que funciona así, no es que estoy loca, ah, esto lo explica, y etcétera. Entonces, es mucho un Exacto. lenguaje para ayudarnos a entender. Y justo a lo que me estabas conversando hace un ratito, yo veo mucho los centros blancos en el diseño como centros donde yo vengo a aprender cosas del otro en interacción con el otro y que después son centros donde yo puedo guiar también a otras personas, porque de alguna manera yo he estado en los mismos procesos, en las mismas búsquedas y es justo lo que tú explicabas, de ahorita yo le quizás puedo compartir estas herramientas de sanación porque yo sé lo que es estar en ese espacio Ujú. de angustia y de ansiedad, etcétera. Y por ejemplo, en tu cuadro tú tienes tu spleen, que es el vaso indefinido, tienes la corona y tienes el ajna y la raíz indefinidas. Y cuando estabas hablando se me vinieron dos cosas específicas y primero el spleen. El spleen es un centro que está mucho atado al tema de supervivencia, de seguridad, de, de alguna manera miedo e intuición. Entonces yo creo que quizás mucho de tu camino de vida es cómo puedo yo estar segura conmigo, no Ujú. en relación al otro. Y cómo puedo, tengo que ir dejando ir cosas, tengo que soltar cosas que ya no me hacen bien para poder justamente conectarme con ese espacio en mí que es seguro, a través de ciertas técnicas, a través de ciertas personas, pero dejando ir, soltando. Esa es la Ujú. lección del spleen abierto, por ejemplo. Yo creo que mucho de lo que tú y lo que hablábamos cuando tuvimos tu sesión, lo que tú puedes enseñar y guiar con las herramientas que ahorita has utilizado, con los canales que ahorita estás utilizando, es mucho de cómo puedes soltar cosas que no te hacen bien. En Ujú. tu caso, yo creo que se habla mucho, por ejemplo, de traumas, cómo puedes trascender estos traumas que de alguna manera quizás te están haciendo quedarte estancada, aferrada a situaciones que no te funcionan, que no están Ujú. aportando a tu bienestar integral. Y yo creo que mucho viene de este spleen abierto en ti, de yo sé lo que es estar ahí, sé lo que es estar en este espacio de no sentirte segura, de no sentirte a salvo y de quizás querer quedarte con algo que se siente familiar, pero que a la final no es sano. El spleen Ajá. es mucho un centro de bienestar y de salud Ujú. física. Yo creo que mucho de tu trabajo ahorita es ayudarles a las personas a llegar a este punto donde se sientan seguros, a salvo, sanos, bien en su cuerpo físico, que es mucho el trabajo con el spleen. Entonces yo creo que entender nuestros centros desde esa óptica también nos permite ver, ah, esto es lo que yo vine a aprender y esto es Ujú. lo que yo puedo de alguna manera también enseñar o Claro, es lo que guiar puedo aportar. en lo Sí. que pueda aportar. Ajá, totalmente. Ahora, una pregunta. Ujú, Para la persona, el común denominador que no sabe nada de Human Design y esta es la primera vez, o la gente que sepa algo, un poquito de Human Design, ujú, ¿cuál es el camino que recomiendas? Porque es muy ujú, extenso y en cierto modo solo puede ser un poquito confuso aprenderlo si no hay un plan o una guía. totalmente. Y esto creo que es muy personal también. Me quedé a medias de los tipos de energías un ratito. No sé si quieres que acabe con eso y después Sí, 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 contesto sí, sí, esto. sí, sí. Ya, Sí, 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 hablemos perfecto. de eso. Ya, entonces les había hablado de los generadores antes de endulzarnos en esta parte de la conversación y voy a hablarles rapidito de los otros tipos de energía para después contestar la pregunta que me acabas de hacer ahorita. Ujú. De ahí tenemos a los proyectores. Los proyectores son el 20% de la población aproximadamente y los proyectores se conoce como personas que tienen una aura penetrante, enfocada y absorbente. Entonces, muchas veces se describe a los proyectores como estas personas que pueden ser buenos guías, pero una de las cosas que a mí me gusta de alguna manera enfatizar es que no es que por eso tengas que
ser psicólogo, ser coach o ser literalmente guía de algo, sino que somos personas que en cualquier ámbito en el que nos queramos desempeñar, mucho de nuestro valor va a estar en las cosas que vemos, en las dinámicas que estudiamos, en quizás entender a las personas de las que nos rodeamos y quizás proponer cosas desde esta habilidad de verle al otro porque le absorbemos al otro. Entonces, los proyectores tenemos esa cualidad y también en los proyectores y en los siguientes tipos de energía que voy a explicar, una de las comunes denominadores es que todos estos tipos de energía, proyector, manifestador y reflector, tienen el sacro indefinido. Entonces, tienen de alguna manera su energía vital es más fluctuante. En los generadores, en cambio, esta energía vital puede ser más consistente o constante siempre que esté esta satisfacción de por medio, que eso es clave. Entonces, los proyectores, por eso se recomienda mucho y la estrategia es esperar por la invitación y básicamente esperar por la invitación para mí en un proyector es una manera de preservar la energía, de proteger la energía y de en verdad utilizarla cuando sepamos que vamos a tener de alguna manera un cierto reconocimiento en esa interacción. Y reconocimiento no de halago y alabanza y que te inflen el ego en la interacción que tú tengas a través de la invitación, sino de que te sientas visto, de que sientas que la otra persona como que te ve también a ti, te permite utilizar los dones que tú tienes. Entonces eso como rápidamente introducción de los proyectores. Y en los proyectores puede ser que sean las personas que te llaman como a decir o a dar su opinión, sin que tú Sí, les pidas a veces. Y en eso sí, también está el tema de ser visto y de reconocimiento. totalmente. Una de las cosas que le suele pasar a los proyectores y a muchos de los proyectores con los que yo he hablado es que hay esto de, como veo cosas desde chiquito, a veces queremos decirles a nuestras hermanas cómo hacer las cosas, a nuestra mamá, a nuestro papá, y empiezan mucho esto de querer expresar y dar consejos y poner nuestra energía en interacciones donde nadie de alguna manera nos ha llamado. Entonces ahí se presenta esto que se conoce como la amargura del proyector. Porque el proyector que dice algo y la otra persona tiene justamente esta reacción de, ¿y a ti quién te preguntó? Un poco, más o menos. Al proyector eso le hace sentir también con ese sentimiento de amargura, de invisibilidad, de que se siente feo. Entonces, eso se conoce como la amargura en el proyector. Y la invitación también está diseñada para evitarnos eso. Como nuestra aura es penetrante y entra en la otra persona, de alguna manera tiene que haber un consentimiento para que nosotros podamos energéticamente ocupar el espacio de la otra persona. Y la invitación, que es nuestra estrategia como proyectores, sirve para eso, para que en esta interacción haya este consentimiento, para que en esta interacción haya esta dar y recibir energía desde un espacio de apertura y desde un espacio de justamente sentirnos invitados y reconocidos y evitar la amargura. Ajá. Entonces, de ahí tenemos el siguiente grupo que se llaman manifestadores. Los manifestadores son como el 8% de la población y son los tipos de energía que están aquí para iniciar cosas sin esperar a ningún estímulo externo del mundo, sino como que conectar consigo mismo con estos urges y con estas, de alguna manera, llamados creativos que tienen y desde ahí poder hacer lo que sea que quieren hacer. Entonces, los manifestadores, su estrategia es informar. ¿Por qué su estrategia es informar? Porque tienen lo que se conoce como una aura repelente y cerrada. Repelente no quiere decir que son personas que de alguna manera te repelen, sino que tienen una potencia para iniciar cosas y su aura es básicamente, yo le explico como su guardaespaldas personal, que de alguna manera les va a ir abriendo el camino para que puedan ir iniciando las cosas que quieran iniciar. Entonces, en un manifestador es súper importante informar y su estrategia es de informar, porque es este informar de alguna manera lo que elimina esta resistencia y lo que de alguna forma les permite seguir su camino como ellos tienen pensado seguir su camino. Entonces los manifestadores son personas bastante independientes o tienen el potencial de ser bastante independientes y son personas que de alguna manera tienen que ir entrenando su confianza en hacer las cosas a su manera, a su modo, sin esperar que otra persona les apruebe primero lo que sea que quieran empezar a hacer. Y por último tenemos a los reflectores, que los reflectores en cambio son personas que componen como el 1% de la población, es del tipo de energía un poco el más escaso, el más raro, diferente, y son personas que tienen todos los centros del cuerpo energético blancos. Entonces son personas que absorben y saborean la energía de su entorno. Su aura justamente se le llama como sampleante y tienen de alguna manera una especie de protección. Entonces son personas que se pueden poner en tu espacio como nadie más lo puede hacer, por eso pueden dar un feedback increíble
de las situaciones que ven a su alrededor. Yo les veo mucho como personas que pueden canalizar mucho la energía de las otras personas y que mientras se permitan fluir, se permitan estar en este estado de que dejar que la vida les sorprenda, pueden conseguir cosas hermosas, pueden en verdad fluir con la vida de una manera que probablemente nadie más puede. Entonces, esos son los tipos de energía. Y ahora, ¿por qué quería hablar de eso un poco para contestarte la pregunta? El tipo de energía básicamente es como el punto de entrada que todos tenemos cuando escuchamos de Human Design. Básicamente es, bueno, ¿en cuál de estas 5 categorías caigo? Y si bien es una parte súper clave, es una parte muy importante, siempre me gusta aclarar que es la punta del iceberg, pero si es que están empezando Human Design, sí les recomiendo tratar de entender y profundizar en su tipo de energía y sobre todo en su estrategia. Entonces, ¿por qué? Porque una cosa es entender la estrategia y otra cosa ya es vivir la estrategia. Otra cosa es sentir la estrategia. Otra cosa es sentir que es una invitación en el caso de ti que eres proyectora, o de mí que soy proyectora, o de ti que eres generadora, que es la respuesta sacral. Una cosa es entenderlo mentalmente y otra cosa es ya decir, esto es una invitación en mi cuerpo. Esta es la respuesta sacral. Esto es del iniciar, este es este urge, este impulso creativo que tengo, si es que soy manifestador. E inclusive en el reflector, esta es la energía que estoy probando de estas personas y así fluctúa mi energía a lo largo del mes. Entonces, les recomiendo mucho que si están iniciando con Human Design, en verdad traten de entender bien cuál es su tipo de energía y sobre todo su estrategia. Y después que se metan al tema de autoridad, que es lo que hablábamos al principio de la toma de decisiones. Human Design, yo creo que una de las riquezas del sistema es de alguna manera direccionarnos para que empecemos a tomar decisiones de nuestra vida siendo nosotros mismos y no desde estas creencias o esta empañadura que muchas veces pasa de que se nos empaña el parabrisas, que tú justamente usaste ese ejemplo hace un ratito, que muchas veces se da por las creencias y las cosas que absorbemos. Entonces, una vez que ya puedo entender, y yo creería que inclusive jugar un poco con esa información, cuál es mi estrategia, cómo se siente mi cuerpo, cuál es mi autoridad, cómo se siente mi cuerpo, me puedo ir moviendo hacia otros puntos que yo recomiendo mucho investigar y analizar los centros energéticos, porque eso nos da demasiada información y también recomiendo mucho después meterse al perfil. El Y perfil después de es eso, el perfil es buena. increíble. El perfil, yo amo el perfil, me encanta el perfil. Y ya después sí, canales y puertas, hay mucho que investigar, pero una de las cosas que yo veo y que me pasó mucho a mí, que también respeto mucho si es que les pasa a las otras personas, es que a veces como que, ¿qué quiere decir la puerta? Yo qué sé, 2 que tengo activada y qué quiere decir este. Uno empieza a obsesionarse con esos detalles al principio sin en verdad como que integrar las primeras partes que son un proceso, que son un Sí, camino. yo todavía no me meto en el tema de puertas. El otro día tomé una clase tuya y hablabas un poco de las puertas, pero dije, bueno, esto será como en unos 6, 8 meses. Primero voy a entender bien todo lo otro, o sea, justamente los tipos de energía, el perfil, los canales energéticos, todo, y los centros energéticos. Y luego me meteré en eso. O sea, primero quiero entenderlo y vivirlo, porque una cosa es quedarse en el entender y decir, sí, chévere, pero otra cosa es llevar eso a la práctica, que es como en todo. O sea, igual en breathwork En es como, todo. ok, entiendo esto, pero después cómo eso se va a ver en mi vida, porque cada uno creo que hace, todos hacemos lo que podemos en el momento en el que estamos en la temporada. Yo siempre digo que tenemos temporadas, así como hay invierno, verano, todos tenemos temporadas. Entonces, lo que para mí ahora puede ser una temporada en la que yo esté con un montón de tiempo para poder experimentar con eso y estudiar un montón, puede que tal vez en 3 meses no sea así, esté súper ocupada y no tenga tiempo y a lo mucho logre leer una vez por semana sobre Human Design. Entonces, hay que honrar y aceptar esas temporadas y entender que necesitamos hacer lo que nos haga bien y por eso conectar con ese tipo de cosas en el día a día, o sea, ya implementar y mantener una rutina constante. Y luego sí, Sí, explorar. total. Ajá. Yo creo que bajar, y como les decía hace un momento, bajar la información de Human Design que uno absorbe en Internet o en una lectura de la cabeza al cuerpo es un proceso y toma tiempo. Entonces, darnos ese tiempo también. A veces yo creo que una de las lecciones mucho en Human Design es esperar por la invitación, esperar para responder, espera tu área emocional, espera ni sé qué. Es mucho de espera, espera, espera. Y las personas tenemos que aprender a entrenarnos a tener esperas activas desde el descubrimiento, desde la curiosidad, de dejar que en verdad la vida nos vaya presentando cosas y no andar en quizás en este frenesí o en este hambre de inmediatez que tenemos muchas veces que nos lleva a querer estar corriendo cuando todavía no sabemos caminar. Entonces,
Sí, si Qué es que se meten buena en Human frase. Design, si se meten a Human Design van a querer salir corriendo muy pronto, pero yo les recomiendo en verdad, como que siéntanse seguros de caminar. Quizás es mi línea uno que busca mucho fundamento y estabilidad, que hablo desde ahí, pero traten de en verdad bajar la información de Human Design al cuerpo. Y después sí, vayan, métanse, indaguen, porque es hermoso también y el contenido y entender como que es increíble para la mente. Una de las cosas que se habla mucho en Human Design es que la información es tan rica y es tan profunda que la mente se interesa tanto Ujú, y después por eso se puede volver una aliada. Entonces, ujú. la mente está tan interesada y como tan metida en esto que después ya, claro, se vuelve una aliada, pero tenemos que bajar de la mente al cuerpo. Entonces, creo que esa es una parte súper importante de experimentar con Human Design. Qué hermosa conversación. André, te juro que estoy tan emocionada de lo que acabamos de conversar. Y antes de terminar, no sé si puedas compartir las clases, cursos que tienes coming up para que la gente pueda saber un poco más de esto y si es que se interesan, si quieren investigar, qué opciones hay Ujú. y cómo eso se va a ver reflejado en su vida. Así que De cuéntanos. una, de una, gracias Clau, más bien por el espacio. Sí, justo estoy lanzando a finales de febrero un curso de 4 semanas donde voy a cubrir los basics de Human Design, tipo de energía, estrategia, autoridades y centros. Es un curso intensivo de 4 semanas que está enfocado a que cada persona pueda hacer una autoexploración de su cuadro y que pueda entender esta información que para mí creo que es, en verdad es la más importante de entender al principio y de entender e integrar, como acabo de decir. Entonces, este curso va a empezar el 28 de febrero, se llama The Alignment Project, que básicamente es como cómo alineo mi energía a operar de la manera más fácil, fluida, en la que estoy diseñado a operar y cómo quizás puedo ver también mi vida desde ese ángulo. Entonces, en eso es lo que estoy ahorita poniendo un poco mi enfoque, porque Ujú. una de las cosas que quiero después es poder tener justamente este tipo de conversaciones que tengo ahorita contigo, que tengo con personas que ya han tenido lecturas conmigo, que están metidas en Human Design, porque que ya hablan de alguna manera el lenguaje, entonces quiero llevar un Ujú. poco las conversaciones a este nivel de quizás más profundidad y curiosidad como lo que hemos podido hacer hoy. Y ese va a ser como que mi puerta de entrada y lo que estoy ofreciendo en este momento. Y eso. Y en junio voy a sacar una formación también en español para las personas que quieran aprender a leer. De ley, ahí estaré. Eso se viene. Así que eso por ahora. Muchas gracias igual por darme el espacio para compartir. No, ha sido una conversación hermosa. Creo que para las personas que saben y no saben es muy enriquecedor. Y, again, es otra opción que hay, que tenemos disponible para sanar, para conectar y para estar mejor y funcionar de la forma más eficiente y con más claridad. Gracias, André. Qué hermoso, qué Gracias honor. a ti, Clau. Qué honor. Que tengas un hermoso día. Igual tú. Un beso, cuídate y ojalá que estemos hablando de tu experimento, que es lo más chévere y lo que más me gusta hacer. Thank you.